Bueno, acá estamos en el ejercicio 31 de la sección 2.3. La consigna dice, en los ejercicios, bueno, del 31 al 33, obtengo una demostración formal para cada teorema y solamente da el enunciado coloquial que es este. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para la demostración formal? Díganme ustedes. Como una demostración de geometría, sí o sí necesitamos una figura de análisis, eso es lo primero, ¿no? Que cumpla la hipótesis. Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis del teorema? Si dos rectas se cortan por una transversal, de manera que los ángulos alternos externos sean congruentes. Eso es lo que tenemos que graficar. Entonces tenemos dos rectas que se cortan por una transversal, pero no nos asegura que las rectas sean... Eso es lo que queremos probar. Bueno, y acá dice que se cumplen, por ejemplo, que sean R, R, con minúscula, las rectas R, S y T. Bueno, y además dice los ángulos alternos externos. Alternos es porque respecto de la transversal están uno en un semiplano y el otro en el otro. Y externos porque son los dos externos. Entonces va a ser, por ejemplo, este ángulo con este, le podemos poner número 1 con 2, son alternos externos. Y también son alternos externos 3 con 4. No sé si se ve ahí o con el trazo más grueso. Bueno, entonces nosotros deberíamos poder asegurar que las rectas, porque esa es la conclusión, ¿no? Dice entonces, dichas rectas son paralelas. ¿Quiénes van a ser? R y S. Eso es lo que hay que probar, no se sabe. Bueno, entonces tenemos que buscar los teoremas que pretenden mostrar paralelismo. Digo, vamos a tener que usar los teoremas. Bueno, a ver, alguien que se les ocurra hacer para asegurar que R y S sean paralelos. Bueno, yo le puse otras letras, ¿no? Pero en el lado me dice que tengo la recta ahí, no veo la letrita R, R y S. R y S con una transversal T. Y en el dado también me dice que los ángulos alternos externos son congruentes. R, S, sí. Y también tenemos como hipótesis que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Como también el ángulo 3 y el ángulo 4 se encuentran. Esos serían los datos, ¿no? La hipótesis. Bueno, lo que queremos probar es que las rectas R y S son paralelas, ¿no? Bueno, esas son las primeras antes de hacer la tabla. Bueno, y ahora una idea, tenemos que pensar una idea antes de ponernos a escribir, porque por ahí uno se puede poner a escribir, pero si no tiene la idea clara se va para cualquier lado. Entonces, bueno, ¿qué idea se les ocurre?
Y yo le puse numerito a los otros ángulos para trabajar con esos también, con los ángulos opuestos por el vértice. Claro, y le pusiste el mismo número, por ejemplo, así a este 3, porque son opuestos por el vértice. Bueno, no el mismo, pero bueno, le puse número. Ah, bueno. Bueno, sería así, ¿no? Esto es lo que tenemos como dato hasta ahora. ¿Y ahora? Bueno, ahí que dije que el ángulo, bueno, que como si dos rectas se intersecan, los ángulos opuestos por el vértice forman ángulos congruentes. Sí. Que bueno, aparte de haber puesto anteriormente lo dado, eso puse en el segundo paso. Ujú. Bueno, después puse que la medida del ángulo 2 sería ahí, es igual a la medida del ángulo 2 y así con los 4. Y la justificación puse que si dos ángulos son congruentes, sus medidas son iguales. Sí. Bueno, después sustituí, para que acá tengo el ángulo 1 con el ángulo 6, y ahí sería el ángulo 1 con el ángulo 2. La media del ángulo 1 me queda igual a la media del ángulo 2 por sustitución, ¿En dónde sustituí? porque O sea, primero puse, ¿cómo sabes que el 1 y el 2 son congruentes? porque, Son alternos externos. Ahí está. para, Ahí lo es que dice yo el miro mi hipótesis. dibujito y miro el tuyo y trato de ver cuáles son mis números y ahí, Claro, el 1 y el 2 son congruentes porque son alternos externos. Lo dice la hipótesis. bien, sí, sí, sí. Entonces de ahí que el 1 es congruente con el 2. Bueno, Entonces el 3 es congruente con el 4 porque si dos ángulos son suplementarios del mismo ángulo o de ángulos congruentes, entonces son congruentes. ¿Ese usaste? no, usé los ángulos correspondientes. También en el dado lo dice. En el dado dice 3 y 4 son congruentes por Claro. hipótesis. Sí, sí. Bueno, entonces, Bueno, ¿y qué más? ¿Qué nos asegura que las rectas son paralelas? claro, que ahí al ser los ángulos, eh, para. Ah, mira, Claro, porque yo usé acá los ángulos correspondientes, entonces la justificación puse que si dos rectas se cortan por una transversal de manera que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces dichas rectas son paralelas. Pero no termino de ver por qué son congruentes esos ángulos. claro, vos fíjate, el 4 con el 2 es suplementario, ¿no? Y el 3 con el 2, pero el 2 es igual al 1, ¿no? Entonces el 3 con el 1 o el 3 con el 2 también son suplementarios. Entonces vos tenías que si dos ángulos son suplementarios del mismo ángulo o de ángulos iguales, en este caso tenemos dos ángulos, el 3 y el 4 que son suplementarios de dos ángulos iguales, porque el 1 acá es igual al 2. ¿Me entiendes? Entonces el 3 y el 4. Ah, no, para. ¿Qué es lo que queremos probar acá? Que R y S son paralelas. Entonces, ¿qué podemos usar? Me perdí. De María, yo también. Sí. Claro, a ver. Los otros compañeros que dicen, a ver, le hicieron. A ver si nos pueden ayudar.
No, yo profe no lo hago. No, profe. Pero podríamos demostrar como que si son ángulos correspondientes son congruentes, ¿no? Y ahí dice que por dos ángulos congruentes pasan rectas paralelas. No me acuerdo bien cómo es el teorema. Pero es cierto. Vamos a poner distintos numeritos. Acá la hipótesis lo que nos dice, por ejemplo, bueno, vamos a poner distintos números. 1, 2, 3, 5. Lo único que nos dice es que tenemos dos rectas cortadas por una transversal, esa es la hipótesis, de tal manera que los ángulos alternos externos, ¿cuáles son los alternos externos? Sean congruentes. O sea, el 1 es congruente con el 8, esa es hipótesis. Y el 2 es congruente con el 7, se tienen la misma medida. Lo que nosotros queremos probar es que las rectas R y S son paralelas. Entonces, bueno, tenemos que buscar alguno de los teoremas que aseguren el paralelismo. Esos acá yo se lo hice reconocer en la teoría. La pregunta de teoría dice: ¿qué tienen en común los enunciados que utilizan para demostrar el paralelismo de rectas? Es decir, tenemos que buscar entre estos teoremas algunos que cumplan con nuestra hipótesis o que mediante alguna deducción haga y cumpla con la hipótesis. Te paso más o menos lo que yo hice para ver si sale algo. Bueno, ¿querés mandarme la foto por WhatsApp y la comparto en la pantalla? Si es que está escrito en papel. Ah, ahí está. Va a tener que agrandar la imagen. Ah, mira. Tenemos ahí otra figura de análisis. Las rectas L y M. Claro, pero vos fíjate que ahí ya le dibujaste paralela. Está haciendo trampa en la figura de análisis. Transversal K. Dice 1 es congruente con 3 y 6 es congruente con 3. ¿Por qué 6 es congruente con 3? Ah, porque son opuestos por el vértice. Bien. Bien. Después que dice el 1 es congruente con el 3. Si dos ángulos. No, la medida del 1 es igual a la medida del 3 y la medida del 6. Bien. La medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 6. Y ahí que le pusiste, si dos ángulos se encuentran en las mismas posiciones relativas en el mismo semiplano, arriba y abajo, uno externo y otro interno, se denominan ángulos correspondientes. Pero eso no te aseguro que sean iguales. Ah, ahí está. Por sustitución, el 1 es congruente con el 6. Bien, entonces ahí va. Son correspondientes. Y después, si dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Entonces, si dos rectas se cortan de manera que los ángulos correspondientes sean congruentes, está perfecto, Juan. Está re bien. ¿Quieres dictarme? Así lo ponemos acá. Vamos a hacer el mismo dibujito. Eran L y M. Vamos a hacer con trampa como lo hizo Fanny.
Y a lo mejor eso ayuda también a la visualización. LM y la transversal Fanny, ¿cuál era? A ver. ¿X o T? 2. Ahí le puse un 3 ahí abajo. No sé si los compañeros alcanzaron a ver lo que hizo Fanny. Sí, profe. 1, 2, 3, no me acuerdo acá. Bueno, le puedo poner otro número y vamos copiando la demostración así. Después les queda. 5, 6. Algo así. Bueno. Mientras que no se repitan los números, los podemos poner también en cualquier lado. Entonces, dado. ¿Cuál va a ser el Ahí te lo dado? paso. WhatsApp. A ver. Bueno, pero hagámoslo igual siguiendo la demostración que nos pasaste. Bueno, A ver, era 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, a ver los compañeros, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser la hipótesis? ¿Qué tendríamos que poner como dado? Si esta es la figura de análisis, ahora la cambiamos. Dado, ¿qué cosa? Rectas L y M, pero no paralelas, ¿eh? Rectas L y M nada más. Y la transversal. Bien, ¿qué otro dato? Que el 1 es congruente con el 3. ¿Y qué más? El 1 con el 3 y también el 2 con el 8 también son congruentes, ¿sí? Eso se lo vamos a ver. Porque el 2 y el 8 también son alternos externos. Bueno. Entonces lo vamos a pintar del mismo color. El 1 con el 3, lo pinta color rojo, y el 2 con el 8 verde. Bueno, y ahora por opuesto por el vértice, decía el 4 era igual al 2. A ver, vamos a tener que el 1 es congruente al 5. El 3 y el 6 por ser opuestos por el vértice. Ahí está. Bien.
Y entonces acá era por sustitución, Fanny. Ponía igual al 3, igual al 3. La medida del 1 igual al 3. Bien. Entonces tenemos que escribir. Para que se vea dónde está la sustitución. Bueno, 1 en estado creciente. Bueno, ¿qué más tenía? Los opuestos por el vértice, o sea, el 2 congruente con el 4. 4 y 2 son congruentes. El 4 y el 2, vamos a poner el 4 y el 2. El 6 y el 3. El 1 con el 5. ¿Y qué otra me está faltando? El 8 con el 3. No, el 8 con el 5. Todos esos son congruentes porque si dos rectas se intersecan, los ángulos opuestos por el vértice que se forman son congruentes. Capaz que previamente tenemos que haber puesto que eran opuestos por el vértice. Pero ahí lo copio. Bueno, para que esto quedara bien elegante, pero que si uno se lo saltea no pasa nada. En paso 2 deberíamos haber dicho que todos esos ángulos eran opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice por la definición de ángulos verticales, dice el libro, ¿no? Nosotros le decimos opuestos por el vértice. Siempre que lean verticales tienen que tachar y poner opuestos por el vértice. Bueno. Entonces, si dos rectas se intersecan, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Bien, este va a ser el paso 3. ¿Se entiende hasta acá? ¿Siguen? Sí, sí, pero El paso 4, ¿qué va a decir? Que las medidas del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 2, igual que la medida del 6 es igual a la medida del 3. Chequen si no me equivoco. A ver.
4 y 2, 6 y 3, 1 y 5. Igual. 8 y 7 entonces. Y esto, bueno, si los ángulos son congruentes, sus medidas son iguales, ¿no? Si dos o más, ¿no? Entonces, sus medidas son iguales. Bueno, y ahora, ¿para dónde iba? A ver. Vos acá, Fanny, igualás la medida del ángulo 1 al 3. Claro, porque acá teníamos que el 1 y el 3 eran congruentes por hipótesis, ¿no? Claro, digamos que yo no agarré todos los ángulos. Con Claro, probar dos correspondientes que sean congruentes, me estaba, demostraba. era suficiente, perfecto. Claro. Bueno, entonces de acá, fíjense, la medida del ángulo 1 y del 3 son iguales porque lo teníamos por hipótesis. Entonces, si la medida del 1 es igual a la medida del ángulo 3, entonces puedo asegurar que el 6 es igual al 5. Y después, bueno, pues los que lo hayan hecho de otra forma, el 2 y el 8, dice que son igual. El 2, que está acá, azul, con el 8. Entonces, el 4 y el 7 son iguales. Pero, como dice la Fanny, ¿no? Con que encontrara un par de ángulos correspondientes congruentes, ya podía usar el postulado 10, no hace falta encontrar. Bueno, ¿cuál usaste vos, Fanny? Ahí que era que el 1 era congruente con el 6, 1 y 6. Bien. Porque puede reemplazar la medida del ángulo 1 en el lugar de la medida del ángulo 3. Entonces, el paso 5 va a decir que la medida del ángulo 6 es igual a la medida del ángulo. Bien. No, la medida del ángulo del 6 con el 1. Bien, pero fíjense qué pasó acá. Ella dice, bueno, yo encontré acá un par de ángulos correspondientes y que tienen la misma medida. Si tienen la misma medida son congruentes. Entonces ahí puedes usar el teorema, el postulado que dice que si dos rectas se cortan por una transversal de tal forma que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces asegura ya que las rectas son paralelas. Entonces, el 5 es el principio de sustitución. El 6 dice que es igual a más ángulos, tiene la misma medida. Claro, anteriormente puse que son correspondientes el 1 y el 6 antes de decir que son congruentes. Bien, acá igual aseguramos la congruencia por las medidas iguales. Ahora podemos decir también, digamos, podemos variar el paso 7 con el paso 8, no hay problema.
porque eso depende de la posición de los ángulos, ¿no? Entonces, hacia el ángulo 1 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes. Por la definición de ángulos correspondientes, que dice que, ¿cómo decía la definición? Son un par de ángulos, fíjense, uno interno y el otro externo, situados en el mismo miembro respecto de la transversal, que la transversal era la recta acá, estos están en el mismo semiplano, al mismo lado, uno interno y el otro externo, y con vértices distintos. Eso es lo que decía la definición de ángulos correspondientes. Encontramos correspondientes que son congruentes, por lo tanto, ya está, ahí termina la recta L y M son congruentes. Entonces, vamos a asegurar que las rectas son rectas. ¿Entendió, compañeros? ¿Alguna pregunta? Ah, estamos solas, Fanny. Ah, no. Yo había fijado tu pantalla. Pero están los chicos. Un ratito más que no terminé de copiar. Sí, igual estamos grabando, Ángel, después ahora te lo pongo. Milagro, ¿entendiste? Sí, profe, se entendió. No. Listo, profe, gracias. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? ¿Otro ejercicio? El 37, profe, de la misma sección. A ver. Hasta acá dice, bueno, no. Es un problema. Dice, un carpintero coloca una cuerda de una plomada desde el punto A hasta BC. ¿Bien? No se sabe dónde cae. Cae en un punto D, se imaginan, ¿no? Ahí se nos prolonga la recta. Suponiendo que BC es horizontal el punto D que interseca la cuerda de la plomada en BC, determina el segmento de recta vertical AD. Bien. Dice, determinará el segmento de recta vertical AD. Por lo tanto, esto debe ser perpendicular, podría suponerse. Mediante un trazo, localice el punto D. Ah, bien. Bueno. Mediante un trazo, localice el punto. Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguna idea? Yo extendí o sea, marqué la recta BC
extendí esa. Es como que hay que trazar la perpendicular a BC que pase por Claro. A en un solo trazo. Claro, que quede la perpendicular a D, desde el punto A al segmento La C. perpendicular a BC que pasa por A. Claro. O sea, tenemos una recta, un punto que no pertenece a eso y hay que trazar la perpendicular. No sé bien a qué se refiere con mediante un trazo. ¿Qué será mediante un trazo? Tenemos la recta BC. Un trazo será una construcción o un dibujo o una sola línea. No sé qué se refiere con un trazo. El punto D no lo conocemos, sabemos que cae por acá, y lo que sabemos es que la plomada es vertical al piso, entonces hay que trazar la perpendicular a BC que pasa por A, mediante un trazo. ¿Qué será mediante un trazo? Mediante un dibujo. Y yo lo tomé así, como sí, que había que trazar Yo, que, la perpendicular. yo digo mediante un trazo, puede ser mediante un dibujo. Y bueno, yo trazaría una circunferencia con centro en A, que corte la recta BC en 2 puntos, ¿sí? Entonces A, donde esos puntos sean M y N, ¿no? Con el compás construyo una circunferencia del centro A, ¿sí? Que corte a la recta BC en 2 puntos, que lo llamo M y N, ¿sí? Después le trazo la mediatriz al segmento MN y voy a encontrar el punto D. ¿Se dan cuenta? Entre la intersección de la mediatriz y la recta BC. Es decir, si trazo la mediatriz a MN, estoy segura que va a pasar por A, porque la distancia de A a M es la misma que de A a N. Entonces, A está sobre la mediatriz, porque todos los puntos sobre la mediatriz de una recta equidistan de sus extremos. O sea, acá la distancia AM, como lo hice con una circunferencia, y todas las radios de circunferencia son iguales, es la misma que AN. Entonces, cuando trace esa perpendicular, va a intersecar a la recta BC y ese va a ser el punto D. Ahí perpendicularmente, y ese es el punto que está buscando. Eso es lo que yo respondería al problema. No sé si todavía habíamos interpretado eso, qué se imaginaban con un trazo. Yo hice esa construcción Entonces se hace. con el compás. ¿Cómo? No se entendió, se cortado. No sé, habló la compañera. Te decía que yo sí hice esa construcción con el compás. Ah, está bien, muy bien, Fanny. Claro, yo me imaginaba que teníamos que sacar la medida del segmento de D hasta A, pero no, así es más fácil. Claro, pasa que no sabes dónde está D. Por eso no puedes sacar esa longitud. Una vez que lo construiste, sí. Bueno. ¿Alguna otra preguntita, otro ejercicio o quieren que vamos cerrando? No, profe, por mí estamos. Por ahora no, profe. Bueno, después le subo Por mira, la grabación, ¿sí? Al final grabamos el 31 y el 37 de la sección 2. Bueno, nos estamos viendo, gente.
Cuídense, que anden bien. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, profe. Nos vemos, buen fin de. Profe, muchas gracias. De nada. Bueno.